Buenas noches con todos, chicos. A ver, buenas noches. Por ahí me van mandando una manito arriba si es que se escucha y si es que ven las PPTs, por favor. Hilda, perfecto. Karina, Nayeli, excelente. Todo bien, chicos. Confírmenme igual en el chat si todos ven las PPTs. Perfecto. Avi, genial. Sí se ve, nos dice Norma. Ok. Ok, chicos. Muy buenas noches con todos. En este caso, quien les habla, la licenciada Mercedes Paredes, licenciada en psicología. Estoy a cargo de dictarle este curso de psicología educativa durante 5 sesiones que, como ya escucharon ustedes, las clases son totalmente gratuitas, chicos. Las clases no tienen ningún costo, solamente hay una pequeña inversión en cuanto al tema de certificado, pero ya ustedes más adelante, al culminar nuestra clase, se quedan conectados para que nuestros administradores de GCAP les puedan ir dando mayor información con respecto a ellos, ¿sí? En este caso, les comento un poquito cuál es la metodología en la cual yo trabajo. Eh, Me gusta mucho poder avanzar nuestra clase y al finalizar darnos entre 5 a 10 minutitos para poder habilitarle los micros a todos ustedes y poder compartir de repente algunas dudas, algo que no haya quedado claro. Igual ustedes en el chat me van comentando si es que se les está dificultando algún tema en específico o si es que no lograron entender las PPTs conforme se va avanzando. ¿Ok, chicos? Quiero que sepan que yo siempre estoy bastante dispuesta o tengo la predisposición absoluta para poder ayudarlos, para poder escucharlos, para poder compartir algunas experiencias y para que ustedes también me puedan dar algunas de repente por ejemplo, cuando necesitan estrategias para que aborden en su campo laboral, de repente, la otra clase nos puede traer alguna estrategia para poder tocar específicamente este problema de mi niño, tal. Entonces, así yo los puedo ayudar, ¿ok, chicos? Bueno, tengo por aquí caritas conocidas. Buenas noches Yadira, buenas noches Erika, caritas bastante conocidas. Siempre estén atentos a las redes de GCAP, chicos, porque GCAP normalmente está lanzando estos cursos de psicología, entonces, nada, los invito siempre a que ustedes estén ahí al tanto, al pendiente. Hoy tenemos lo que es psicología educativa, hoy es un poquito de básicamente historia de la psicología educativa, ¿no? Conceptos que ustedes pueden o deben tener antes de adentrarnos a estrategias de las, que podemos aplicar en psicología educativa, a trastornos del aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí si es que hoy se les hace un poquito tedioso, no se preocupen porque es normal, ¿ok? Hoy nos enfocamos básicamente en historia y un poquito de definiciones y conceptos, que es lo básico que ustedes deben conocer. Les prometo, digo, que en mis próximas sesiones ya abordamos lo que les gusta, lo que les encanta a ustedes, ¿no? Las estrategias para poder ponerlo en práctica. Sé que siempre tenemos por aquí papás, mamás, psicólogos en formación, docentes, auxiliares, hombres, así que ya los conozco ya, ya los conozco porque siempre están ahí a la expectativa de cómo abordar ciertos problemas en específico. Entonces, nada chicos, vamos a dar inicio, tratar de avanzar para que ustedes nada, se puedan quedar en sala y nuestros administradores de GCAP le terminen de dar la información para que se puedan certificar, ¿sí? Las clases quedan grabadas, el material queda subido, entonces no se preocupen por ahí si es que de repente estamos entrando un poquito tarde o de repente me agarró el tráfico, tuve problemas de conexión, igual todo queda grabado. ¿Sí, chicos? Bien, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy.
Nuestro objetivo de hoy, chicos, como ya les comenté hace un momentito, es conocer la fundamentación histórica y los conceptos básicos, ¿no? Porque imagínense que ustedes, alguien venga y les pregunta, ¿qué es psicología educativa, no? O de repente, ¿sabías tal dato de psicología educativa? Entonces a veces están ahí pensando, ¿no? Porque quizás no conocemos, ¿no? El trasfondo. Probablemente conocemos cuál es el rol, cuáles son las funciones muchas veces de un psicólogo en el campo educativo, ¿no? Pero a veces necesitamos tener conceptos básicos. Para eso es importante que nosotros sepamos qué es la psicología educativa, porque muchas veces vamos a toparnos frente a estos conceptos de psicología educativa, psicología clínica, psicología organizacional, psicología social. Entonces es importante que ustedes puedan tener bastante claro qué es la psicología educativa como tal, ¿sí? Vamos a ver el concepto que tenemos aquí. La psicología educativa es la rama de la psicología relacionada con el estudio científico del aprendizaje humano, ¿ok? Básicamente es eso. Nosotros vamos a enfocarnos en la parte del aprendizaje humano, el estudio de los procesos de aprendizaje, abarcando no solamente la parte cognitiva, chicos, sino que también dentro de psicología educativa nosotros abordamos la parte conductual, ¿ok? Entonces, por ahí no nos vamos a confundir en decir solamente estamos enfocados en entender estos procesos de aprendizaje, sino que también tenemos que tener en cuenta que nosotros abordamos también parte de lo que es conductas, ¿ok? Además, también facilita la comprensión de las diferencias individuales a nivel del desarrollo cognitivo, de la motivación, autorregulación y autoconcepto, ¿sí? Por ahí tocando siempre también un poquito de la parte emocional. Entonces, como psicología educativa, lo que nos hace diferentes a nosotros, más que todo ustedes se van a dar cuenta, es la parte del campo. Nosotros tenemos un campo en específico. El campo donde vamos a desarrollar es el campo educativo, ¿ok? Y si bien es cierto, nos basamos bastante en los procesos de aprendizaje, pero tengan en cuenta que estos procesos de aprendizaje traen consigo eh, el tema conductual, el tema motivacional, el tema emocional, que ustedes más adelante, conforme avancemos la sesión, se van a dar cuenta qué tan importante es la motivación en la parte educativa, qué tan importante es este aspecto socioemocional para que mi niño pueda aprender y desenvolverse de una forma correcta, ¿sí? A ver, por acá Luz me dice que no se escucha bien. ¿Alguien más tiene problemas para escuchar? A ver, por acá me confirman en el chat, chicos. Todos me mandan manito arriba. Un poquito entrecortado, me dice Mercedes. A ver, ¿los demás escuchan bien? Alan nos dice que sí se escucha. Gracias, Alan. Gracias, Doris. También me dice que sí se escucha. Kelly también. Bien, chicos, los que no pueden escuchar de repente, por ahí podemos salir y volver a ingresar. ¿Sí? No se preocupen. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Ahora, aquí está la parte importante de la cual yo les hablaba hace un momentito, chicos. ¿Sí? Les decía que si bien es cierto, nosotros como psicología educativa nos enfocamos en procesos de aprendizaje, muchas veces esto se puede malinterpretar, ¿no? Ah, bueno, solo me enfoco en intervenir problemas de aprendizaje. Sin embargo, procesos de aprendizaje involucra, como bien decía el texto anterior, involucra motivación, involucra dirección, involucra el control de la conducta, involucra evaluación como tal. Entonces, aprender sirve sí para la adquisición de conocimientos, adquisición de destrezas, de hábitos y de aptitudes. Sin embargo, aprender también se va a dar de una forma correcta cuando va acompañada de una buena motivación, de una excelente
o adecuada conducta, de un buen direccionamiento, de un buen eh, aspecto socioemocional, ¿ok? Entonces, esos son puntos que nosotros también vamos a abordar y también vamos a tener que trabajar como psicólogos educativos. Vamos a conocer ahora sí lo que es un poquito más de la historia de la psicología educativa, ¿no? Para eso nosotros tenemos 5 puntos claves dentro de la historia de la psicología educativa, porque si bien es cierto, nos dicen que es la rama de la psicología, eso quiere decir que al inicio no existía psicología educativa como tal, sino que se crea psicología y luego se ha ido desglosando en las ramas que nosotros ya conocemos, ¿no? Como les dije hace un momento, psicología educativa, organizacional, social, clínica, entre otras. Entonces, para eso nosotros vamos a tener en cuenta, como les vuelvo a repetir, 5 puntos de la historia para que finalmente a la actualidad nosotros abordemos psicología educativa. Nosotros tenemos el nacimiento de la psicología educativa, ¿no? Los primeros inicios que se da entre los años 1900 y 1918. Luego tenemos un periodo de afianzamiento que se da de 1918 hasta 1941. Después vamos a tener una época de crisis. Vamos a conocer más adelante por qué se da esta crisis dentro de psicología educativa. Si vamos también en este periodo de afianzamiento, ¿por qué se da una época de crisis? Y se da entre los años 40. Luego de esta época de crisis, nosotros vamos a tener el resurgimiento de la psicología educativa que se da entre los años 70 y 80 y finalmente ya vemos como tal el futuro de la psicología educativa que es algo que se da hasta la actualidad. Durante lo que es el nacimiento de la psicología educativa, chicos, nos vamos a topar con eh, personajes importantes. Entre ellos está este señor de la imagen, que es Thorndike y Hood, ¿no? Nos dice que el nacimiento de la psicología de la educación se suele situar dentro del periodo comprendido entre 1900 y 1918, en el que destacan 2 figuras de mucha importancia, ¿no? Que son, como les vuelvo a repetir, el señor que está en la foto, que es Thorndike, y Hood, ¿no? Dos grandes temáticas que ellos traen dentro de psicología educativa para que podamos ir teniendo los primeros cimientos de psicología educativa, es que ellos traen consigo el concepto de aprendizaje y lectura, ¿ok? Entonces, Thorndike, considerado el padre de la psicología educativa, dedica toda su carrera a comprender el proceso de aprendizaje, que es lo más importante, porque como bien hemos dicho, la psicología educativa estudia los procesos de aprendizaje. Entonces, este señor es el primero que nos va a traer a nosotros todo este estudio del aprendizaje como tal. Nos dice que su interés y contribución a nuestra comprensión del aprendizaje abarcó desde estudios con animales, niños y finalmente con adultos. Entonces, por ahí, ¿quién es parte importante de la psicología educativa en el nacimiento? Cuando les pregunten, ustedes ya saben que es Thorndike, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el primero que nos trae estos conceptos básicos de aprendizaje, que es en los que está basado finalmente la psicología educativa. Luego nosotros tenemos, como bien decía ahí, el periodo de afianzamiento, ¿no? Este periodo es una etapa en la que se fortalece como campo de estudio y práctica, gracias a avances en la investigación y aplicación de pruebas psicológicas, ¿no? Ya empieza acá el interés, si bien es cierto, Thorndike nos trae a nosotros todo lo que es este estudio del aprendizaje, de los procesos básicos, pero aquí en este periodo de afianzamiento ya no solamente me voy a quedar en procesos de aprendizaje, sino que ya los demás, nuestros demás autores empiezan a tener esta noción de querer medir. ¿Medir qué cosa? La inteligencia.
¿ok? Ya quiero medir la inteligencia, ya quiero aplicar ciertas pruebas como tal, ¿no? Ya quiero tener materiales que me ayuden a mí a poder medir una variable en específico. Si bien es cierto, Thorndike nos trae conceptos básicos de aprendizaje, pero simplemente estamos hablando de una parte teórica, ¿verdad? Entonces, ya en el periodo de afianzamiento, yo ya quiero la parte práctica, ¿no? ¿Qué tan inteligente soy? ¿Qué tanto he aprendido? ¿No? Eso es lo que yo quiero saber en este periodo de afianzamiento. ¿Por qué les dice afianzamiento? Porque se va haciendo más fuerte, ¿no? Ya no solamente es algo que voy a leer y estudiar como tal, sino que ya es algo que quiero poner en práctica, ¿sí? Nos dice como dato importante que la aplicación de pruebas psicológicas en un primer momento, chicos, se realiza a reclutas del ejército estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, ellos son los que contribuyen a esta parte del afianzamiento, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿la psicología educativa se da o se aplica en un primer momento a niños o se aplica en colegios? No, no se da en colegios, no se da a niños, no se da a estudiantes. En un primer momento, si bien es cierto, nuestros psicólogos quieren medir la inteligencia como tal, pero no lo aplican en el campo educativo, sino que lo aplican en reclutas del ejército, ¿ok? Entonces, ellos son como nuestras primeras ratitas de laboratorio en cuanto a nuestros primeros test o pruebas que nosotros tenemos para medir la inteligencia, ¿no? Porque al inicio, obviamente, ellos lo que buscaban era medir lo que es inteligencia. Esto, como les digo, corresponde al periodo de afianzamiento. Sin embargo, luego nosotros vamos a entrar en un periodo de crisis, ¿ok? Vamos a entrar en un periodo de crisis. El periodo de crisis se da en los años 40 y comienza el decaimiento de la rama, debido a que no parecía tener un campo propio. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Si nosotros estamos tratando de hacer las bases de psicología educativa, era un poco contradictorio que empecemos nuestras pruebas y nuestras aplicaciones en lo que era el ejército, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué tiene que ver el campo educativo con los reclutas de un ejército estadounidense? No tenía mucho que ver. Entonces empezamos nosotros a tener una crisis porque ante los ojos de los demás no teníamos un campo, ¿ok? Si bien es cierto, ahora sabemos que nuestro campo es instituciones, universidades, academias, entre otros, ¿no? Pero en ese momento no lo teníamos claro, ¿ok? Thorndike había estudiado los procesos de aprendizaje, estábamos luego ya creando lo que son pruebas, aplicación de pruebas, pero todavía no teníamos un campo, ¿ok? Un espacio en el cual nosotros digamos, este es nuestro espacio que nos corresponde, este es el campo donde vamos a trabajar. Como no teníamos un campo propio, empieza este periodo de crisis, ¿ok? Se empieza a... Estas investigaciones que hacíamos cada vez más en cuanto a aprendizaje, a inteligencia, a test, empiezan a disminuir, ¿no? Porque las personas decían, bueno, ¿para qué voy a seguir ¿para qué voy a seguir investigando? ¿Para qué voy a seguir haciendo pruebas, test en base a esto si no tenemos un campo donde aplicarlo? Entonces, en ese tiempo se va a dar la crisis como tal, ¿sí? Porque no teníamos muy definido lo que era el campo donde nosotros teníamos que desarrollar la psicología educativa. Asimismo, nos dice que es un periodo marcado por debates, ¿no? Sobre el papel, sobre la metodología que nosotros utilizábamos, ¿no? Uno de los periodos más críticos que hemos tenido en la parte de lo que es psicología educativa, porque se cuestiona bastante ahí cuál era la eficacia de estos métodos experimentales dentro de lo que debía ser nuestro ámbito educativo. Luego tenemos el resurgimiento, chicos. ¿Qué ocurre en este resurgimiento? Porque
Gracias a Dios no nos quedamos en la parte de crisis y se dio por olvidada la psicología educativa, sino que tuvimos un periodo donde salimos de esa crisis, donde resurgimos de la crisis como tal. En este periodo sobresale el interés por la disciplina, ¿no? Especialmente por los aportes al diseño institucional y la influencia de la psicología conductual. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les dije hace un momento, no solamente se trata de abordar el aprendizaje, sino que nos vamos o estas personas se van dando cuenta de que es importante el aprendizaje, pero hay influencia de qué? De la parte conductual. ¿Sí? Por eso es que resurge y resurge no solamente siguiendo lo que es el patrón de estudiar aprendizaje, sino que resurge ya estudiando aprendizaje, estudiando también la influencia de la parte conductual en los procesos de aprendizaje. ¿Ok? No obstante, la psicología humanista y cognitivista comienzan a criticar esta postura, ¿no? Porque obviamente los psicólogos con respecto a lo que es la parte humanista y cognitivista, van a empezar a cuestionarse, oye, pero ¿qué tiene que ver los procesos de aprendizaje con la parte conductual, con la parte emocional, ¿no? Obviamente van a empezar a ver ahí algunos conflictos. Sin embargo, nosotros vamos a igual salir de esta crisis porque nos vamos a enfocar en que estos procesos de aprendizaje no solamente consta de evaluar aprendizaje como tal, sino que es un complemento con la parte conductual, con la parte emocional y con otros factores. ¿Ok? Pesa mucho la desconexión entre la investigación teórica y las necesidades prácticas de los docentes, ¿no? Se busca una mayor conexión con los problemas reales de la instrucción, lo que lleva a un replanteamiento de la investigación y la práctica. Aquí también, chicos, en la parte de resurgimiento, ya nosotros queremos no solamente estudiar procesos de aprendizaje, sino como bien dice acá, ya los problemas reales que presentan los docentes o que exponen los docentes, o sea, los profesores, ya tienen un valor agregado. Ya se escucha una voz más potente en base a ello. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, nuestra crisis se da porque no tenemos un campo como tal. Ahora en el resurgimiento ya nos involucramos con lo que son los docentes, ¿sí? Que son un elemento importante dentro de psicología educativa. Entonces, aquí en el resurgimiento, no solamente hablo de que ya no estudio procesos de aprendizaje solo, sino con la parte conductual, sino que además también ya tomo en consideración las experiencias de los docentes, los problemas que el docente va a traer me va a hacer llegar a mí, ¿no? Por eso es que no dice problemas y necesidades reales que ocurren ya en la práctica. Ya no solamente estoy basada en la teoría, sino que ya quiero evaluar, abordar problemas reales que se dan en la práctica. ¿Ok? Entonces, de esta manera empieza a resurgir lo que es psicología educativa. Finalmente llegamos a la última de las etapas, ¿no? Que es el futuro de la psicología educativa, donde nos dice que los aportes a lo largo de la historia y los autores con cada una de sus teorías van a lograr conformar bases y configurar el campo de estudio y temas de investigación propios de la psicología educativa. ¿Ok? Brady nos dice acá, problemas reales como cuáles, mis problemas reales como los problemas que a la actualidad nosotros tenemos en los salones de clases, ¿no? Problemas reales como niños que tienen dificultades para aprender, niños que tienen dificultades en la parte conductual, ¿no? Entonces ya nosotros empezamos a escuchar en la parte de resurgimiento a nuestros docentes, ¿no? Que nos van a traer problemas reales que se presentan en la práctica docente. ¿Cuáles son los problemas que los docentes tienen de forma recurrente? En su mayoría, todos relacionados a la parte de aprendizaje, a la parte conductual, ¿sí? Que si bien es cierto, antes todavía no teníamos manejo de ciertos criterios diagnósticos o no conocíamos, por ejemplo, qué es el autismo, qué es el TDAH, qué son
dislexia, dislalia, discalculia, ¿no? Sin embargo, ya se presentaban dichos problemas, ¿no? No los conocíamos con el nombre que ahora los conocemos, pero ya habían esos problemas desde mucho antes. Entonces, todos esos problemas, los docentes ya nos lo empiezan a trasladar a nosotros, ¿sí? Bien, entonces, eso en la parte de resurgimiento. Como estábamos conversando aquí en la parte del futuro de la psicología educativa, ya aquí en esta parte hablamos de que ya tenemos configurado un campo de estudio, ¿ok? Ya nosotros sabemos que la parte de psicología educativa aborda netamente campo educativo como tal. ¿Qué más nos dice? Que cada vez van a ir apareciendo más autores que nos van a dar ciertas teorías que van a conformar los cimientos, las bases, ¿ok? Entonces, dentro de psicología educativa, en esta última etapa, Alan, la disartria, las DIS, las famosas DIS que son bastantes y que las vamos a abordar también, chicos, ¿ok? Así que con calma. Todo lo que son las DIS, vamos a verlos, vamos a tocarlos para que ustedes puedan saber, ¿no? Con qué me voy a topar dentro de lo que es psicología educativa. Claro, Nikki, es importante que ustedes puedan conocer las famosas DIS, los trastornos de aprendizaje. ¿Por qué? Si ustedes son docentes, si bien es cierto, ustedes no pueden diagnosticarlo como tal, ¿no? Pero ustedes son nuestra primera fuente que nos van a decir o en un primer momento hablar con la psicóloga o el psicólogo educativo, citar a los papás del pequeño para darles estos signos de alarma, estos signos de alerta, ¿no? Si veo que un niño, por más que los papás, yo sé que los papás lo apoyan en casa, le estamos dando en el colegio todos los materiales importantes, fundamentales, para que él tenga un proceso de aprendizaje coherente, correcto, y aún así el niño está presentando dificultades en ciertas áreas, pues ustedes son los que se van a dar cuenta, porque ustedes son los que conviven con los estudiantes. ¿Ok? Los docentes, los auxiliares, las maestras sombras son los que están ahí con ellos. Entonces, ustedes son nuestra primera fuente de información, los que nos van a decir, mira, esto está pasando. El niño tiene problemas para poder de repente hacer cálculos matemáticos y se le está enseñando, se le está dando un tiempo o una asesoría correcta. En casa también ustedes lo están apoyando y aún así él tiene esta dificultad. Entonces, es momento de actuar, ¿sí? Entonces, sí necesitan ustedes tener estos conocimientos. Ok, Alan. Bueno, tenemos un fisioterapeuta por acá. Listo. Bien, chicos. Entonces, en la parte de futuro de la psicología, retomamos. Nada, básicamente es eso, ¿no? Que ya empezamos a tener aportes que nos ayudan a hacer, a configurar, a conformar bases y a tener ya nuestros cimientos más claros con respecto a lo que es psicología educativa, ya se hacen temas de investigación, ¿no? Y además, en esta parte hablamos ya de la evaluación y medición de las diferencias intelectuales, ¿no? Recuerdan ustedes que dentro de Resurgimiento solamente al inicio se basaban en medir la inteligencia. Sin embargo, acá, ya en el futuro de la psicología, como también tenemos más autores, lo que va a pasar es que no solamente voy a medir inteligencia, sino que también qué diferencias voy a encontrar, ¿no? ¿Qué diferencias intelectuales voy a encontrar? Los docentes van a tener bastante influencia en este proceso del aprendizaje, ¿no? Como les digo a ustedes, son los primeros que se van a dar cuenta si es que algo están dando mal con el estudiante. Y nosotros en esta última etapa como tal, les damos el peso que corresponde, ¿no? Porque como vuelvo a decir, ustedes tienen mayor influencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y les damos, en esta parte les vamos a reconocer a ustedes el valor que tienen en todo el proceso, ¿sí? Entonces, hasta ahí, chicos. Todo claro con la parte de historia de la psicología educativa.
A ver, todo claro, o de repente alguien por ahí como que se perdió. Perfecto, ok, entonces continuamos, chicos. A ver, todo claro entonces con la parte de la historia. Ahora vamos a conocer un poquito de cuáles han sido o de qué forma ha evolucionado los intereses de la psicología educativa, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos un proceso por el cual, un proceso de evolución de historia, sin embargo, no deja de evolucionar. Por ejemplo, antes nosotros estudiábamos solamente procesos de aprendizaje y todo lo relacionado al aprendizaje, ¿no? Pero como yo siempre digo y siempre les recalco y nunca me canso de repetirlo, los niños son un mundo diferente. Por ello, que dentro de la evolución de la psicología educativa empezamos nosotros ya a evaluar las diferencias individuales, ¿ok? Porque cada niño va a presentar de repente alguna dificultad, pero la dificultad que tiene mi niña María no es la misma que va a tener mi niño Pedrito. ¿Ok? Entonces empieza a evolucionar la psicología educativa desde el estudio que se va a dar de forma individual, ¿no? ¿Qué diferencias empieza a tener cada uno de los estudiantes? No lo voy a abordar como un problema en general, sino que como cada niño puede desarrollar una diversa o diferente eh, dificultad dentro de un salón de clases en su proceso de aprendizaje. ¿Qué más ha ido evolucionando? Atención a los aspectos emocionales, afectivos y sociales. ¿Por qué, Miss? Porque antes no nos centrábamos en la parte emocional, ni afectiva, ni social, ¿no? Antes todo era proceso de aprendizaje, antes todo era medir inteligencia, pero ¿dónde queda esta parte emocional? Lo que yo les decía al inicio, ¿no? Es importante la motivación dentro del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque un alumno motivado aprende mejor, tiene un aprendizaje más consciente, un aprendizaje más duradero. Entonces, estos aspectos antes no se estudiaban, ¿sí? El tener nosotros hoy en día esta atención en cuanto a la parte emocional, social, se ha ido dando conforme se ha ido evolucionando la psicología educativa, porque antes no lo consideraban importante, ¿no? Entonces, esto también es un logro dentro de la psicología educativa, poder tener en cuenta estos factores que son importantes dentro de mi proceso de aprendizaje, ¿sí? Atención a los aspectos emocionales, afectivos y sociales. ¿Qué más? ¿Qué más ha evolucionado? La importancia del contexto, tanto del estudiante como del profesional. Excelente, Bladys. Bladys ya es una experta ya. Antes todo era teoría, nos dice, ¿no? Claro, antes todo era teoría, no le dábamos el peso que tiene realmente nuestra parte emocional, social. Así como a ello, también antes no le dábamos peso a lo que era el contexto, ¿no? Y nosotros hoy por hoy vamos a tener que entender y comprender que el contexto o los factores ambientales son o cumplen un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. Pueden influir de forma positiva o pueden influir de forma negativa. ¿Ok? Miss, ¿qué pasa si tengo un niño que crece en un contexto donde los papás no le ayudan en las tareas, los papás tienen cuidados negligentes? ¿Mi niño va a aprender como corresponde? No. ¿Por qué? Porque se está viendo afectado o hay un impacto negativo de, por parte del contexto en el cual está creciendo el niño, ¿sí? Y eso antes no lo estudiábamos, ¿no? Antes nos limitábamos a medir qué tan inteligente es el niño, ¿no? Pero no evaluábamos qué está pasando atrás de.
Por ejemplo, como nos dice Fernanda, hablamos ahí de una parte conductual, un niño que habla constantemente groserías o se expresa mal, ¿no? Hablamos de que probablemente está creciendo en un contexto donde esto está siendo normalizado. Hablamos de un problema conductual, donde el contexto tiene un impacto negativo. Entonces, estas cositas antes no se estudiaban, ¿no? Antes no era relevante evaluar en qué contexto está creciendo el niño, quiénes lo rodean, si los cuidados que tienen son cuidados buenos o son cuidados negligentes, ¿sí? Entonces, se ha ido dando una evolución donde cada vez vamos tomando en cuenta más factores. Asimismo, también dentro de lo que son aportes de la psicología educativa, nosotros hemos tenido, chicos, contribuciones teóricas y también contribuciones a la práctica, ¿no? Las teorías actualmente buscan explicar cómo aprendemos o cómo recordamos ciertas situaciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que las contribuciones a la práctica tratan de convertir las teorías que elaboran en sugerencias de prácticas para poderlas utilizar los docentes dentro de sus clases, ¿no? Una cosa es la parte teórica, como quien decía Blades hace un momento, está bien, está perfecto, yo necesito tener teoría, ¿no? Pero no me puedo quedar solamente en la parte teórica, sino lo que tengo que hacer es encontrar este equilibrio entre la teoría y luego poder aplicarlo en el campo, que es lo que más me importa finalmente, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar todo esto que he estudiado? ¿Cómo voy a aplicar todas estas estrategias de repente que me están dando? ¿Cómo lo voy a aplicar en la parte práctica? ¿Sí? Como dice acá, ¿quiénes lo aplican? Docentes, ¿no? ¿Cómo lo van a utilizar ustedes en cada una de sus clases? Hay funciones dentro de la psicología educativa. ¿Cuáles son las funciones que nosotros tenemos que tener en cuenta? Las funciones que nosotros debemos considerar. Primero, proporcionar un conocimiento completo de la naturaleza del educando, de lo que dependerá su correcta formación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les decía al inicio. Chicos, es importante que ustedes conozcan, que ustedes sepan, que ustedes tengan claro cuáles son las definiciones, ¿no? Hace un momento nos comentaba una de sus compañeras, Miss, es importante que nosotros conozcamos estas dificultades del aprendizaje, trastornos del aprendizaje, estos problemas a nivel de que se van a dar dentro del campo educativo, es necesario. Y la psicología educativa tiene que proporcionarles todo este conocimiento a ustedes, ¿no? Por eso es que hablábamos de diversos autores, diversas teorías, ¿no? ¿Tienen la información? Sí, es importante que ustedes puedan siempre conocer, tener un margen de cultura en base a lo que es esto, ¿ok? ¿Qué más? Señalar los conocimientos psicológicos científicos que fundamentan la presente disciplina, ¿ok? Los conocimientos a nivel psicológico, ¿qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, como psicólogos educativos no hay inconveniente porque sabemos que tenemos que tener nosotros todo lo que es la parte teórica y la parte de conocimiento en base a actualizaciones que van dando los autores de acuerdo a nuestra disciplina. Mi consejo para ustedes que son docentes, que son auxiliares, que son sombras, es que también tienen que tener cierto manejo de lo que es la parte de psicología educativa, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes como docentes de repente me dirán, Miss, pero nosotros no conocemos mucho de todo lo que aborda los trastornos, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que involucran problemas en la parte de procesos mentales superiores como el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno que podamos tener por ahí nociones, ¿ok? Entonces, habla mucho de la importancia de estos conocimientos, que yo sé que a veces es tedioso, ¿ok? Sé que a veces les es tedioso de repente agarrar, buscar información, leer, ¿no? Porque como les digo,
A todos en su mayoría les gusta más que todo abordar la parte práctica, ya lo que voy a hacer ahí en el campo, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes conozcan, chicos. Por eso siempre yo los invito a que puedan leer, a que puedan indagar, investigar, mantenerse actualizados. ¿Qué más? Presentar teorías relativas a la medida y evaluación de las facultades mentales, de las aptitudes y de los intereses, ¿no? Claro, la psicología educativa tiene que estar constantemente presentando estos avances, ¿no? Estas evaluaciones que cada vez se van ajustando más a los problemas que tienen día a día los niños dentro de la parte educativa, ¿no? Así como ocurrió en el Resurgimiento, que decíamos que ya los docentes nos traen problemas reales, nos traen problemas que ocurren en la práctica y nosotros como psicólogos educativos o la rama de psicología educativa como tal, tenía que escucharlos y tenía que trabajar en base a lo que se está presentando. Esto se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Por eso es que le dice, la psicología educativa tiene la obligación de ir presentando teorías, presentando ajustes, ¿no? Que se vayan adaptando a lo que actualmente necesitamos. ¿Qué más? Ofrecer el concepto de educación y los fines, ¿no? Siempre presentar el concepto de la educación y cuáles son los fines. Que como les digo, todo va evolucionando, chicos, porque cada vez que con el pasar del tiempo las necesidades son otras, ¿no? Las necesidades son diferentes, entonces tenemos que ir adecuándonos, ajustándonos como rama de lo que es la parte educativa. Finalmente, también tenemos lo que es ofrecer la comprensión de los principios que rigen el aprendizaje, ¿no? Lo que les decía, si bien es cierto, nosotros estamos abocados a estudiar los procesos de aprendizaje, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta el funcionamiento del entendimiento, de lo que es proceso de aprendizaje, entender este impacto que tiene el factor medio ambiente, este impacto que tienen las dinámicas para la formación de hábitos, la motivación, ¿no? Y lo que yo les decía hace un momento, entre otros. Es obligación de la psicología educativa poder ofrecerles a ustedes estos principios, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, yo como docente sé que tengo que enseñar tales temas, pero ¿por qué es importante que el docente maneje el tema de motivación dentro de un salón de clases? ¿Quién les tiene que dar ese fundamento, esas bases? La rama de la psicología, que es la psicología educativa. ¿Ok? Estamos nosotros en la obligación de poder brindarles este panorama más completo del por qué es necesario que ustedes tomen en cuenta también el factor medio ambiente, que ustedes tomen en cuenta el poder observar qué tan motivados llegan los niños y cómo también poder mejorar esta parte de la motivación, ¿sí? Que como ya les dije, vamos a verlo dentro de lo que son nuestras sesiones más adelante, algunas estrategias para abordarlas dentro del salón de clases. ¿Sí, chicos? A ver, por acá me dice, Angélica, el tema de la certificación, no te preocupes. Ahora terminamos la clase, te quedas aquí porque GCAP entra para que les pueda explicar a ustedes el tema en relación a certificados. Por acá nos dice Fernanda, y en caso de niños que juegan juegos violentos y se vuelve una adicción. Bueno, el tema de adicción como tal lo ve en nuestra parte clínica, ¿ok? Psicología clínica. Si tú ves, como siempre les digo, ustedes son los primeros que nos van a dar estas señales de alerta, siempre buscar un trabajo en conjunto con el psicólogo educativo del colegio y citar a los papás o de repente a quienes cuidan al niño, porque a veces no está papá, no está mamá, pero de repente está la abuela, el abuelo, los tíos, ¿no? Entonces, por ahí siempre hacerles esta devolución de algunas conductas que vemos. Blady nos dice, es verdad, Miss, porque a veces no sabemos cómo motivar y empeoramos la situación. Puede pasar. Ok, perfecto. Bien, chicos, entonces, esto con respecto a nuestra parte teórica, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un repasito de repente para los que se conectaron un poquito tarde, ¿sí? Para que les quede claro y habilitamos nuestros micros 10 minutitos para poder de repente
compartir un poquito si es que tienen alguna duda o si es que de repente quieren conocer algo adicional con respecto a alguna experiencia que hayan tenido y cómo quisieran abordarlo de repente, ¿sí? Entonces, un repaso súper fugaz para que todo les quede claro y si es que tienen dudas, ya saben, prendemos los micros y podemos interactuar, chicos. Básicamente hoy, como les dije, conocer lo que es la parte teórica y la parte de historia, ¿sí? La parte de historia de psicología educativa. Hablábamos de qué cosa es la psicología educativa, pues es la rama de la psicología como tal. Pero esta psicología educativa tiene su enfoque básicamente en el estudio de procesos del aprendizaje. ¿Solamente estudiamos procesos de aprendizaje? No. Abarcamos sí los procesos de aprendizaje, pero tenemos en cuenta la parte conductual y también tenemos que tener en cuenta la parte de factores agregados como motivación, autoconcepto, la parte socioemocional, ¿sí? ¿Qué más? Conocíamos un poquito de lo que era el tema de historia, ¿no? Dentro del nacimiento, ¿quién era este personaje tan importante, chicos? A ver, si es que me han entendido. Personaje importante dentro de la historia de la psicología educativa. Lo habíamos visto ahí, había puesto su foto yo para que ustedes lo conozcan. ¿Quién era este personaje importante? Thorndike, excelente, Karina. Thorndike, ¿ok? Que por qué es importante, si es que me preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que empieza con toda esta investigación acerca de qué es el aprendizaje, cómo se da este proceso. ¿Qué más? Luego teníamos el periodo de afianzamiento, ¿no? ¿Por qué se da este periodo de afianzamiento? ¿Cuál es el dato más relevante, más importante dentro de este periodo, ¿no? Nos decía que este periodo de afianzamiento se empieza a dar porque ya no solo estoy estudiando procesos, sino que aquí, ahora, en este periodo, ya quiero medir una variable. ¿Qué quería medir? ¿Se acuerdan que buscaban medir? Ya estaban haciendo pruebas, ya estaban haciendo test, pero ¿qué buscaban medir en ese momento? La inteligencia, excelente, excelente, Karina, Bladis, Luján, ya queríamos medir inteligencia, entonces empiezo a hacer mis pruebas, mis tests, pero hay un pequeño detalle, ¿dónde lo empiezo a aplicar estas pruebas? ¿Quiénes son mis primeras ratitas de laboratorio? Reclutas, ¿ok? Reclutas del ejército estadounidense. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Y esto qué me va a traer como consecuencia? El hecho de que yo empiece a aplicar esto en los reclutas me va a llevar a mí a un periodo de crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a aplicar en el ejército estadounidense, empezamos a tener esta dificultad, este conflicto de que no tengo un campo donde evaluar psicología educativa. Porque si soy educativa, ¿qué hago aplicándolo en el ejército? Si soy educativa, ¿por qué lo estoy aplicando en reclutas o en militares? ¿No? Se empieza a dar este periodo de crisis. ¿Por qué? Porque no tengo un campo para desarrollar psicología educativa. Empiezo a tener una crisis porque las investigaciones se van dejando de lado, ¿no? Las investigaciones van disminuyendo. ¿Ok? Sin embargo, luego tenemos el resurgimiento, ¿sí? ¿Qué pasa en el resurgimiento? ¿Por qué resurge la psicología? ¿A quién empiezo a escuchar? ¿A quién empiezo a escuchar dentro del resurgimiento? A los profesores, excelente, Bladis. Empiezo a tomarlos en cuenta, ¿ok? Empiezo también, como dice Karina, a ver más aspectos. El panorama de aprendizaje se me hace más amplio. Ya no solamente estudio aprendizaje, inteligencia, sino que también empiezo a ver lo que es parte conductual, parte emocional. Vamos a tener por ahí algunos conflictos con psicólogos que tienen teorías humanistas, cognitivistas, sí. Sin embargo, eso no nos hace caer en crisis nuevamente, ¿no? Sino que
nos fortalecemos un poco más porque empezamos a ver que el proceso de aprendizaje no solamente es esta teoría de aprendizaje, sino que tiene factores que se tienen que estudiar. Adicional a eso, empiezo a darle el valor que necesitan tener los profesores en esta parte importante. ¿Sí? ¿Por qué? Como dice acá Luján, ya empiezo a ver el comportamiento en alumnos, patrones de comportamiento, que quién nos los trae. ¿Qué decíamos? Los profesores ya nos traen a nosotros problemas reales, problemas que ellos empiezan a tener dentro del campo. Entonces, junto con su ayuda, empieza este resurgimiento de la psicología educativa. Son la fuente de información. Ellos nos van a involucrar en la parte práctica, mejor dicho. Y finalmente ya tenemos lo que es el futuro de la psicología, que es algo que se da hasta la actualidad porque no paramos, no dejamos de evolucionar, ¿ok? Sino que estamos en un constante, ahí en una constante evolución, constante actualización. Dentro de lo que es futuro de la psicología, ya hemos visto que empezamos a tomar en cuenta la parte emocional, la parte de los contextos en los que los niños o nuestros estudiantes están desarrollando. Conocemos más autores que nos traen teorías, conocemos más autores que nos permiten abordar estas teorías en la parte práctica, ¿sí? Entonces, hasta ahí, perfecto, chicos. Creo que estamos claros. A ver. Finalmente, bueno, hablábamos de los aportes, ¿no? No solamente se trata de las contribuciones teóricas, sino que también tenemos que tener contribuciones en la parte práctica. ¿Cómo convierto estas teorías, esto que me están enseñando, cómo lo voy a situar en la parte práctica? Bien, chicos, hasta ahí nuestra clasecita de hoy. Vamos a ver, Karina, excelente. El ámbito social influye en el proceso de aprendizaje, excelente. Bien, sí, como les dije, ¿no? Es algo que antes no se veía, ¿no? Antes no nos importaba, ¿no? A los autores que empiezan a formar todo este concepto básico de psicología educativa no lo tomaban muy en cuenta, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy nosotros ya sabemos que sí pesa, que sí importa conocer en qué contexto está creciendo el niño, cómo son las personas que lo rodean. ¿No? ¿Qué tan involucrados en la educación está su red de apoyo, ¿no? ¿Quiénes son la red de apoyo? Papá, mamá, y si no, los cuidadores, ¿no? Hablábamos de que a veces no está papá, mamá, a veces lo cuidan los abuelos, los tíos, los hermanos, ¿sí? Entonces, chicos, nada, vamos a habilitar el micro 5 minutitos, igual, como les decía hace un momento, los invito a que se queden ustedes aquí en la clase, todavía conectados, no se vayan a salir, para que GCAP les pueda dar toda la información completa en el tema de certificación, ¿sí? A ver, voy a habilitarle los micros. Por ahí tengo manitos levantados. Primero empiezo con Ana, luego sigue Bladys, ¿sí? A ver, Ana, ¿puedes encender tu micro? Te escucho. Nos comentas a ver desde dónde estás viéndonos y cuál es de repente la duda o si en este caso quieres compartir alguna experiencia. A ver, Ana. Creo que no, no pudo habilitarla. Bien, antes de continuar entonces con Bladys, a ver. Buenas noches. Ok, aquí están. Listo. Ana, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Ana, soy desde Colombia. Pues sí, he mirado casos de niños, de niños que han estado con autismo, pero, o sea, no se han dado cuenta ni los papás, sino que ya cuando entran al colegio es donde el profesor empieza a mirar y empieza a analizar y ahí es donde ya se comenta, ya se les dice a los papás y donde se sigue el proceso. Entonces me parece algo muy importante lo de la psicología educativa porque es el inicio para empezar a darse cuenta de lo que está pasando en la sociedad. Muchas gracias. Excelente. Ana,
Me comentas si eres docente, eres de repente maestra sombra, psicóloga, estudiante de psicología. No te logré escuchar. No, señora, yo soy ama de casa, Ah, pero muy interesada en psicología. está perfecto, siempre tenemos acá papitos, mamitas, también esto siempre les sirve a ustedes, ¿no? Básicamente cuando hablamos también de estrategias, porque es algo que ustedes también abordan luego en casita, ¿ok? Bien, Señora. chicos, denme un segundito, les doy información importante de GCAP y luego sigo con Bladies para poder continuar, ¿sí? Bueno, básicamente, chicos, recordarles que la formación forma parte de los programas académicos de GCAP. Ustedes recuerdan que los certificados que van a tener, los que la adquieran y los que todavía no sepan que tienen una verificación digital mediante código QR, estamos con respaldo en nuestra plataforma institucional alojada en la nube de Google. Y trabajamos bajo el marco de la ley 28044, Ley General de la Educación, y básicamente quienes quieran lo que es el tema de certificados, si están desde Perú, tiene el costo de 50 soles, o si es que están desde el extranjero, 15 dólares. Igual, los invito, como ya les dije hace un momento, a que se queden, no se salgan de aquí de la clase, porque luego entra GCAP a darles de repente más mayor información y por ahí que una que otra campaña promocional. ¿Sí? Bien, continúo con Bladies. A ver, Bladies, que es una alumna súper top. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Bueno, para Buenas todos. noches, Bladies. Un gusto verte otra vez. Gracias, escucho desde Colombia. Miss, la verdad es que estos cursos son buenos. Eso de la motivación y también aprender a observar en un salón de clase es muy importante. Tengo una experiencia, pues a mí me tocó dar una clase de matemática. Estaba en el salón y cuando estoy yo dando la clase yo observo que un alumno no prestaba atención o no escribía. Entonces lo que hacía era que se ponía a dibujar en toda la pared. Me di cuenta que tenía toda la pared del salón con puro dibujo, dibujo, dibujo. Pues yo lo vi como que le gusta dibujar y dibujaba bien. Entonces yo comencé a motivarlo y le pregunté que por qué no escribía. Él me decía que no le gustaba escribir. Yo para que se motivara, yo le dije, sé que te gusta dibujar, vamos a hacer algo. Mira, cuando terminemos la clase y si escribes algo, a mí también me gusta dibujar, los dos dibujamos en el recreo. Entonces él, bueno, aceptó, escribió. Después lo motivé a que si quería escribir o rayar la pared, lo hiciera en el cuaderno. Bueno, al día siguiente que yo le digo a la profesora, porque yo soy auxiliar, llega la profesora y yo le digo que el niño que tenía esta dificultad que escribía y no prestaba atención, y ella lo que me dice, no, él es así, él pasa así, él no presta atención. Pero como ya yo había dado el curso con usted, hasta cogí el certificado, ya yo sabía cómo manejar al niño. Entonces, yo comencé a trabajar al niño, y el niño ya al día siguiente ya no hacía los dibujos en la pared, ya se centraba más a escribir, se concentraba más y era un niño muy inteligente, los exámenes lo ganaba, era el que mejor nota sacaba, solo por darle la motivación y observarle su conducta y tratar de regulárselo. Entonces, es importante uno como profesor observar esas actitudes y poderlo ayudar. Por eso le digo, Miss, que eso que usted hace, porque cada vez que yo entro a su curso, usted da algo diferente y lo aplico y me ha dado de verdad que me ha dado muchos resultados. Sí, chicos, excelente, Blady. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Como Blady dice, ¿no? Lo importante que es observar, lo importante que es conocer de repente por ahí qué es lo que le agrada y agarrar esto de lo que el niño tiene cierta fijación, tiene cierto gusto, cierto agrado, para que finalmente yo lo pueda condicionar, ¿no? Que es lo que al final hacemos, ¿no? Lo motivamos
pero también lo condicionamos en un primer momento, ¿no? Como decía ella, ¿quieres hacer esto? Perfecto, avanzamos primero o abordamos tal tema y luego lo hacemos juntos, ¿no? Luego podemos practicar juntos el dibujo, hacerlo juntos, ¿no? Pero estamos condicionando y eso lo vamos a ver también dentro de la clase. En nuestras próximas sesiones vamos a abordar también tipos de aprendizaje, ¿no? Cómo podemos condicionar, cómo podemos reforzar, cómo podemos aumentar o hacer que ciertas conductas se repitan, ¿no? Al igual que en la parte de motivación, ¿cuáles son estos tips, estas estrategias para que yo pueda motivar y mantener esa motivación? Que en un primer momento tiene que ser condicionada, sí, ¿ok? Como dijo Bladys, ¿no? ¿Le gusta dibujar? Perfecto, agarramos esto como una motivación para que él termine de hacer sus labores o sus actividades, ¿no? Y finalmente a lo que nosotros apuntamos es que ya el niño no tenga que depender de una motivación externa, sino que finalmente logre hacerlo por su propia cuenta, ¿no? A ver, gracias Blady por compartir con tus compañeros estas experiencias que tienes. Ahí está un claro ejemplo de que ellos vivencian lo que son las experiencias reales dentro del campo, ¿ok? A ver, vamos a ver qué nos dice María para ya poderlos dejar aquí en sala y puedan de repente empaparse un poquito más del tema de la certificación. Como dice por acá Juan José, tienen aquí acá una súper sorpresa para el tema de los chicos que quieran adquirir el certificado, ¿sí? Entonces termino con María. A ver, María nos dice, si un niño no está aprendiendo es porque nosotros como maestros no estamos enseñando de la manera que el niño aprende. Justo lo decía Blady, ¿no? Que ella es auxiliar, pero la maestra le decía que no, que el niño es así, que no, prácticamente enfocarme en el problema más no en la solución, o no, más no me enfoco en cómo llegar a mi niño. Y eso es verdad. Nos vamos a topar con docentes que probablemente te digan, él es así, ya déjalo, que esto, que lo otro. Pero el trabajo no está en dejar que el niño que se siga hundiendo en este problema, sino que nuestro trabajo es ayudar al niño a salir de ese problema, ¿ok? Si nosotros podemos abordar alguna estrategia, podemos intervenir y vemos que el niño está teniendo avances, sigamos ahí, ¿ok? A ver, listo. Bien. Termino entonces con Yadira. A ver, Nikki, me vas escribiendo tu consulta, si no por acá, por el chat, para poderte responder rapidísimo. Igual Doris, ¿ya? Para no quitarles tiempo a los chicos que entran luego para que les expliquen el certificado. Listo, Yadira, a ver, te escucho. Doris, ve escribiéndome por el chat, igual Nikki, porfa, para tratar de responder lo más rápido posible y poderlos dejarlo aquí con los administradores de GCAP. ¿Ok? ¿Ok? Mi necesita las 2 horas, Miss. Las 2 horas, como siempre. Bien. Bueno, a ver, Doris, por ahí. Nikki. Hola, buenas noches. Hola, Nikki, a ver, te escucho. Buenas noches. Soy de Ecuador y, o sea, mi experiencia, yo soy mamá literalmente. Y Ok. yo tengo un niño de 7 años que tiene autismo. Y mi experiencia ha sido varias, literalmente, porque como mamá de un niño especial, literalmente, he vivido muchas experiencias con maestras, ¿sí me entiendes? Entonces, la diferencia de enseñanza de maestros son muy diferentes. Unas sí son como capacitadas como en el tema de psicología, otras no, literalmente. Entonces, como le digo, es verdad lo que dijo la compañera anterior, que hay maestras que no le ponen como atención a los niños. Lo digo por experiencia propia, porque yo me quedaba a veces en el salón de mi niño y he visto que hay niños que tienen problemas, pero la maestra no le pone atención. Entonces lo dejan a un lado, entonces el niño hace otra cosa. Yo como mamá me he involucrado a ayudar a los otros niños aparte de mi hijo. O sea, los he motivado tanto en juegos como en canciones, ayudándolos a que ellos sí pueden, o sea, alentándolos a decirle, ustedes sí pueden, ustedes son unos niños muy brillantes, ustedes
pueden lograr muchas cosas que a veces uno como adulto no puede. Entonces, con otras maestras he visto que ellas se desenvuelven mucho más y enseñan mejor que otra maestra, ¿sí me entiende? Entonces, me gustaría cómo aprender más sobre el tema de psicología, más con niños con autismo, con otras clases de niños, porque es muy interesante la clase. La verdad que recién estoy ingresando y me encantó literalmente el tema, sinceramente. Gracias, Nikki. Gracias. Bien, en el caso de Nikki sí, ¿no? Igualmente, por ahí, Nikki, como les decía en el inicio, vamos a toparnos con docentes que muchas veces, al no tener estas herramientas de cómo abordar las necesidades, las diversas necesidades, porque siempre les digo, y como tú lo repetiste, son niños muy brillantes, pero tienen necesidades diferentes, ¿no? Entonces siempre nos va a tocar trabajar diversas estrategias y abordarlas de acuerdo a las necesidades que los niños necesitan, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, el tema de psicología educativa, como les dije hace un momento, vamos a abordar estrategias, vamos a abordar también algunas dificultades o trastornos dentro del aprendizaje, ¿ya? Y nada, chicos, yo los invito a que se queden con nosotros. Definitivamente el toparnos a veces con profesionales que no mantienen estos conceptos, que no están de repente tan actualizados en cómo abordarlo, muchas veces nos va a frustrar, muchas veces nos va a de repente impactar, ¿no? Pero nada, así como Nikki, que es una mamita que está aquí, está tratando de ver la forma de poder adquirir ciertos conocimientos para que pueda ayudar no solo a su niño, sino que nos comentaba que ayuda a otros pequeños. Entonces, nada, yo desde aquí te felicito, Nikki, por estar presente en nuestra capacitación, en nuestras clases, y a ustedes los invito a quedarse en este curso de psicología educativa para que puedan conocer las estrategias, no solamente de cómo llegar a la parte de que mi niño va a aprender, sino que también llegar a la parte de cómo motivarlo, de cómo mantener una regulación, una autorregulación a nivel emocional, porque es un factor importante también en ellos. ¿Ok, chicos? Nada, también hemos tenido con GCAP en algún momento psicopedagogía en TDAH, ¿no? En el tema de déficit de atención e hiperactividad. Así que siempre por eso les digo, quédense acá, vean las redes porque estamos constantemente llevando todo lo que son estos cursos con relación a lo que es no solamente psicología en la parte educativa, sino que también en relación a poder trabajar psicopedagogía en niños de repente con algún diagnóstico en específico, ¿ok, chicos? Nada, los dejo, chicos, no les quito más tiempo. La próxima sesión los espero puntuales para de repente poder explayarnos un poquito más. Buenas noches.